Es una alegría volver a verles, queridos alumnos, en esta su clase de predicación expositiva. Estamos ya en la tercera semana, increíblemente, en la tercera semana vamos a la mitad ya, estamos prácticamente a la mitad de la cursada. Y no sé ustedes, pero bueno, de a poquito vamos desahogando los temas, vamos conociendo un poco más. Espero que estén disfrutando las lecturas. Yo sé que para muchos es complicado porque, bueno, uno no está a veces acostumbrado a leer, ¿no? Pero hagan el esfuerzo, no se preocupen si piensan que está bien, si está mal, si hicieron lo correcto o no. Ustedes háganlo, háganlo. Ya después vemos, hermano, ya después vemos, ya después platicamos. Lo importante es que ustedes lo puedan hacer, ¿no es cierto? Que lo puedan disfrutar. No sé, tal vez llega tarde el consejo, pero cuando ustedes tengan una lectura, porque van a tener muchas lecturas en el seminario, un consejo que les doy es que, o en la computadora, bueno, los que tienen celu pueden, si les da la economía, imprimir las hojas y lo que yo hago siempre cuando leo algo, la medida que voy leyendo y lo que creo que para mí es importante, lo subrayo. Entonces, con un marcatextos, uno lo puede subrayar. Subrayen una idea, una frase, un concepto, algo que dijo tal escritor, ¿no es cierto? Subrayenlo. Y cuando hagan una segunda lectura, una relectura de ese material, bueno, concéntrense solamente en lo subrayado. Entonces, de a poquito, esa técnica les va a permitir a ustedes concentrarse en lo que crea para ustedes lo más importante. Y se les será más fácil al momento de elaborar un reporte de lectura, porque entonces lo harán a partir de lo subrayado, ¿no? Y bueno, eso les va a ser mucho más fácil al momento de escribir. Ujú. Bueno, otra cosita que quiero, varios me han comentado, me han preguntado, es muy importante que ustedes puedan respetar las consignas que aparecen en el sílabo, ¿verdad? Mínimo son dos carillas o dos cuartillas. En México se le llaman cuartillas. En Guatemala no sé cómo se les llamen, pero bueno, son cuartillas, carillas u hojas. A4, en muchos lugares le llaman legal, ¿no? El tamaño legal. Bueno, esas mínimo dos carillas, mínimo y máximo cuatro carillas. Si ustedes quieren hacer una hoja de presentación, está bien, pueden hacerlo. Ustedes adornen con todos los firuletes que quieran, pero la hoja de presentación no cuenta dentro de lo que es la consigna. ¿Mm? Y si al final ponen una bibliografía que ustedes quieran poner, no es obligatorio, tampoco cuenta como el trabajo. La esencia del trabajo tiene que estar consagrado en mínimo dos carillas, máximo cuatro, no más de cuatro. ¿Ok? Y también me han preguntado si ustedes pueden consultar otro libro, otra bibliografía. Pueden hacerlo a partir de lo que está en la plataforma o cualquier otro libro, ¿verdad? Porque muchos de ustedes leen, les gusta leer y demás. Entonces, siempre que citen a alguien de un libro, deben anotar de dónde lo sacaron. Siempre, 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 siempre. Entonces tienen que decir, bueno, esta cita viene de fulano de Abraham, ¿verdad? Del libro fulano de tal, este, y, y ya, bueno, con eso es suficiente por ahora. Después ya creo que en la medida que avancemos en el curso les enseñaré cómo citar la bibliografía, pero con que citen el nombre del autor y el libro de donde lo sacaron, por ahora es suficiente. ¿Ok? Entonces eso también enriquece mucho el trabajo, tanto en la lectura de espiritualidad como en la lectura de predicación. Y otra cosita también que alguien me preguntó es que vieron que en la lectura que les di de predicación hay tres capítulos o tres artículos, como quieran ustedes llamarle. Tienen que hacer uno solo de esos tres, no hagan uno de cada uno. Vieron que tienen que contestar tres preguntas, ¿no es cierto? Bueno, esas preguntas las tienen que realizar de todos los tres capítulos. No tienen que seccionar, es decir, no tienen que hacer un capítulo, contestar las tres preguntas, otro capítulo, contestar las tres preguntas. Tienen que hilvanar todo de tal manera que
puedan hacer una idea generalizada de esos tres temas o de esos tres capítulos. ¿Ok? Entonces, para que ustedes no se compliquen y no tengan que hacer mucho, solamente hagan ese breve resumen de los tres capítulos y eso es lo que ustedes van a subir a la plataforma. ¿Ok? Así que alguien también me preguntaba sobre la bibliografía. Ese está en el apartado donde está el sílabo. No sé si ya todos localizaron en dónde está la bibliografía en la plataforma. Como siempre les digo, chusmeen por todos lados, chusmeen por todos lados, conozcan la plataforma, entren a todo lo que puedan entrar a la plataforma y bueno, van conociendo un poco mejor la plataforma. Tengo una deuda porque no he sabido cómo ustedes pueden consultar, hacer preguntas a través de la plataforma, pero por lo pronto todo me lo están haciendo por mi WhatsApp y yo no tengo ningún problema por contestar. A veces, hermanos, yo no les puedo ayudar mucho. Siempre les he comentado que me tengan paciencia si ustedes me mandan un mensaje un sábado o un domingo. Por lo regular, el domingo trato de despejarme un poco, pero si no es complicada la consulta, contesto en ese momento y si no, bueno, hasta el lunes podré contestarles, ¿ok? Así que les suplico un poco de paciencia con eso. Los horarios también, a veces son un tanto complicados, pero en lo que puedo ayudarles, les voy a ayudar. Y en otras cosas, no, a veces yo mismo digo, no sé cómo ayudar, no sé cómo ayudar, pero ya le vamos a encontrar la vuelta, ¿ok? Ya le vamos a encontrar la vuelta. Así que bueno, espero que estén disfrutando la lectura. No se presionen por hacer lo correcto. Ojo con eso, no se presionen porque todo esté prolijo y porque tengamos que cumplir sí o sí la consigna. De a poquito ustedes van a ir desarrollando esa habilidad. Hoy estamos en nuestros inicios, nuestros primeros pasos, ¿no? Así que no se presionen, disfruten las lecturas, traten de contestar las preguntas de acuerdo a su concepto y ya está. No pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Eso sí, respeten las consignas porque como les digo, y ustedes lo van a aprender, no es un capricho mío, ¿no? No es decir, ah, qué pesado el profesor de que sí o sí tiene que ser así como él dice. Esto es una disciplina que todos los que estudiamos la Biblia o leemos la Biblia debemos tener. Leer la Biblia, hermanos, necesita disciplina. Y para leer la Biblia hay que saber leerla. Y parte de ese saber leer la Biblia tiene que ver con respetar lo que el autor dice. Entonces, cuando uno no tiene esta disciplina, uno termina poniendo palabras del autor bíblico que nunca dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les enseño a mis alumnos, todavía no estamos en clase de Biblia, pero como les enseño a mis alumnos, la Biblia no es un recetario de cocina y no debe leerse como un recetario de cocina. La Biblia es mucho más que eso, ¿no? Entonces, por eso la disciplina. Yo quiero que ustedes se disciplinen, que puedan leer con atención lo que se pide, porque eso les va a desarrollar un hábito que, insisto, cuando se enfrenten al texto bíblico, esa disciplina que está incorporada les va a servir muchísimo para poder interpretar, analizar y comprender mejor lo que Dios dijo en su palabra, ¿ok? Por eso voy a ser muy pesado en pedirles que respeten siempre las consignas. ¿Ok? Siempre. No es capricho, ustedes se van a dar cuenta que es una disciplina que les va a ayudar muchísimo. Bueno, dicho lo anterior, hermanos, voy a concluir la clase que dejamos la semana pasada y voy a compartir la pantalla. Ya el material está en la plataforma. Este, y lo único que quiero hacer es concluir lo que quedó pendiente lo que era la predicación expositiva. Espero que todos hayamos comprendido, ¿verdad?, la diferencia entre los tres tradicionales tipos de sermones, el temático, el expositivo y el textual. Son los tradicionales, son como que los caballitos de batalla. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Estamos hablando de la predicación expositiva y creemos, ¿verdad?, que a través de esta forma el oyente puede fijar mucho mejor el concepto o la idea que queremos desarrollar.
Después de esta breve conclusión que voy a dar sobre el tema, ya empezaremos a abordar lo más difícil, diríamos, de una predicación, ¿no? Pero vamos a irnos despacio. Bueno, entonces, predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico que se deriva y es transmitido por todo. Hay que ser disciplinados, hay que ser serios, hay que encarar el texto bíblico de una manera, no sé si la palabra es correcta, pero de una manera profesional, ¿no? Eh, y que primero, cuando uno empieza a desarrollar el sermón, nos toca a nosotros y después tocará al oyente. Bien, ¿cuáles son estos elementos que sí o sí debemos tomar en cuenta para saber que estamos llevando a cabo predicación expositiva? Primero, debe comunicarse una idea, siempre, hermanos, o un concepto, como ustedes quieran llamarlo. ¿No? Es cuando usted dice, yo le voy a marcar a Brenda, ¿no? Le voy a llamar por teléfono o le voy a mandar un mensaje. Bueno, ustedes ya tienen la intención de hacer algo, o yo tengo la intención de comunicarme con Brenda o con Ángela o con Noemí. Esa es la intención. Elijo el medio. ¿Cuál es el medio? Puede ser una llamada telefónica o puede ser un chat, mandar un mensaje de chat por WhatsApp, ¿no? Ahora, en mi mente tengo que hacer un proceso intelectivo, se le llama, o un proceso de decir, ¿y qué le voy a decir? ¿Qué quiero transmitirle? Entonces, tengo que armar una idea en mi cabeza. Porque yo no le puedo llamar a Brenda o a Noemí o a Ezequiel y decir, che, te llamo, pero no tengo ni idea de lo que te voy a, para qué te llamé. No, no tengo ni idea de lo que te llamé. Entonces, siempre uno transmite una idea en todo. Puso un ejemplo muy simple, pero que es muy real. Necesitamos transmitir una idea. Entonces yo le digo a Noemí, ¿sabe qué, Noemí? Necesito, por favor, que si usted puede eh, hospedarme cuando vaya yo a Guatemala. Le estoy transmitiendo una idea y es una idea clara. Cuando yo vaya a Guatemala, le quiero pedir a la hermana que si me puede dar hospedaje y que me lleve a comer un pollo campero. Entre más clara es la idea, mucho más, ya hablamos sobre esto, mucho más va a ser la recepción y la respuesta a la misma. Si yo solo le llamo a la hermana Noemí, le digo, hermana Noemí, voy a ir a Guatemala. Y la hermana dice, qué lindo, hermano, bueno, bienvenido. Y yo digo, sí, pero yo quiero que me dé hospedaje. Sí, pero si yo no le transmito la idea, entonces de nada sirve. En la predicación expositiva, hermanos, las ideas siempre derivan del texto bíblico, siempre. Porque el que escribió la Biblia, que nosotros le vamos a llamar escritor bíblico, tenía una idea y la transmitió, la plasmó, la escribió. Entonces, esta idea del autor bíblico no es una ensalada rusa, ¿verdad? No es que el autor bíblico haya dicho, yo voy a escribir ahora esto y luego lo otro y luego aquello. La idea que viene desarrollándose en el texto bíblico tiene una lógica. Repito, las ideas o la idea que el autor bíblico plasma en el texto sagrado tiene una lógica, tiene un desarrollo natural de evolución de ideas. Por eso, los conceptos de un pasaje no pueden entenderse con palabras separadas. O, como dije, citar un texto acá, otro texto allá, otro texto allá, como si pensamos que lo que escribió el profeta Ezequiel era lo mismo que escribió el apóstol Pablo. O lo que escribió el profeta Abdías fue lo mismo que escribió el autor de la primera carta a las crónicas. Pues no, no se puede, ¿verdad? Cada uno tuvo su propia idea, su propio concepto. Por eso, a veces hay predicadores que tratan de analizar palabra por palabra,
frase por frase. Y entonces cuando tenemos un texto más o menos largo, y si alguien va palabra por palabra, aunque puede ser muy entretenido para al menos los que nos encanta profundizar en el texto bíblico, no funciona para un sermón. Funcionará para una clase como la que estamos teniendo ahora, que podemos ir palabra por palabra, idea por idea. Eh, yo ahora ya no doy Pentateuco, pero cuando daba Pentateuco, por ejemplo, analizaba yo frase por frase ¿cómo se llama? El relato de Caín y de Abel. Y entonces se entiende de otra manera lo que nosotros hemos aprendido tradicionalmente. Pero en un sermón no funciona. Recuerden, estamos limitados 40 minutos y hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, creemos que el sermón expositivo nos va a permitir a nosotros transmitir mejor esa idea. Una idea que, como dije, tiene el autor bíblico y que esa es la que queremos que quede en la mente de nuestros oyentes. ¿Mm? Si nosotros damos ideas por aquí, por allá, una idea de este lado, una idea de aquel, una idea del otro, pues hacemos una ensalada rusa, ¿verdad? Hacemos una ensalada de mil cosas que finalmente nuestros oyentes no van a entender. Nos pasa a nosotros cuando escuchamos un sermón. Son tantas las ideas que escuchamos que finalmente es muy difícil entender con cuál nos quedamos. Bueno, primer elemento del sermón expositivo es que nos va a permitir captar una sola idea sin llegar a este grado de aburrimiento, tratando de discernir las palabras en hebreo, en griego, en arameo que existen en el texto bíblico. Segundo, las ideas, como dije, hermanos, provienen del texto. No tenemos que buscarlas, o, perdón, no tenemos que crearlas, solo tenemos que buscarlas. No hay que crear nada, están dentro del texto. Por eso siempre les digo, nunca lean la Biblia como si fuera recetario de cocina, ¿verdad? Están en el texto bíblico. Ya el autor nos las proveyó. Lo único que tenemos que hacer en este sentido es acercar nuestra silla al y sentarnos al lado del escritor bíblico. Y entonces preguntarle, ¿qué quisiste decirnos? Es eso, nada más. Para eso es importantísimo centrarnos en un solo pasaje. Vuelvo a repetir, para quienes hacen un sermón temático hay que manejar mucho las ideas de los textos bíblicos o de los autores bíblicos de los cuales se escribieron esos textos bíblicos que estamos utilizando. Hay que tener mucha habilidad para no aburrir y no confundir, ¿no? Pero solo tener un pasaje, que eso es esa es la característica especial del expositivo, nos permite no movernos de allí, ¿verdad? Y como la idea es lógica, como la idea se va desarrollando de una manera lógica, porque así lo escribió el autor bíblico, entonces no tenemos mayor complicación más que seguirle la pista al autor. Ujú. Por eso acercarnos a él intentando encontrar el camino de las escrituras para entender ese mensaje, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Marcos? ¿Qué nos quiso decir Mateo? ¿Qué quiso decir el profeta Zacarías? ¿Qué quiso decir el autor del Apocalipsis? ¿Qué quisieron decir? Entonces, lo que ustedes van a aprender ahora en esta clase es la forma, es la estructura. ¿Cómo podemos formar esto? Ahora, el fondo, la esencia, la riqueza de lo que dice un pasaje, eso ustedes lo van a descubrir en todo su seminario, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que vean lo que quiero decirles. Si ustedes, por ejemplo, quieren predicar una porción del Sermón del Monte, ¿no? Ustedes saben que el Sermón de la Montaña, aparece del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera reacción? Acercar nuestra silla y sentarnos junto a Mateo, ¿verdad?
Entonces dice, bueno, ¿qué nos quisiste decir con las bienaventuranzas, por ejemplo? Pero resulta que para entender un poco más el tema del por qué Mateo inicia con unas bienaventuranzas, pues tenemos que ver siempre todo lo que rodea a Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Cuándo escribe ese evangelio? ¿A quién le escribe ese evangelio? ¿Cuáles son sus características literarias que tiene el evangelio de Mateo? Entonces, nos vamos a hacer, como dijimos, debe haber un estudio serio, detallado de toda esta información que la van a recibir durante su seminario, porque, por ejemplo, hay una clase completa del Evangelio de Mateo, donde yo les voy a enseñar al menos lo más básico de entender el Evangelio. Bueno, ese fondo, esa esencia, le iremos aprendiendo en el transcurso de nuestro seminario. Lo que yo les voy a enseñar en esta clase es armar la estructura, cómo predicar esa idea que Mateo nos planteó al iniciar ah, su sermón, voy a decirlo así, cómo inicia su sermón y de qué manera nosotros podríamos predicarlo. ¿Ok? Yo les voy a enseñar la estructura, les voy a enseñar la forma, todavía no les enseño el fondo. Y entonces en esta estructura, lo que quiero decir es que nace del propio texto. Y como dije, ya ustedes mismos se van a dar cuenta. Así que no se preocupen por eso, no se estresen. ¿Y ahora cómo le hago? No, no. Solo tienen que conocer el pasaje que van a elegir, ¿verdad? Solo lo tienen que conocer. Y conociéndolo, les puedo asegurar que todo fluye muy bien. Una tercera cosa que hay que considerar es que en el sermón expositivo, hay mucho, eh, hay- hay- es más la oportunidad que nosotros tenemos de que esa idea que vamos a escuchar del autor bíblico, ¿verdad? Insisto, llámese Pablo, Santiago, el autor del Eclesiastés, el autor de Job, como sea, vamos a tener mucho mayor oportunidad de que esa idea pase por nosotros, ¿verdad? Si nosotros, insisto, desarrollamos muchas ideas, entonces para nosotros mismos va a ser muy difícil aplicarlas. Pero si nos concentramos en una idea generalizada, entonces va a ser mucho más factible que esa verdad se aplique a nosotros, ¿verdad? Esto pone el trato de Dios con el predicador en el centro mismo del proceso. El auditorio no oye el sermón, nos oye a nosotros. Mientras más claridad tengamos de ese pasaje que nosotros vamos a predicar, mucho más claro vamos a entender cuál debería ser el impacto personal que debe producir. Más claro lo vamos a tener. Y va a ser mucho más claro el momento de poder explicarlo y de poder compartirlo. Por eso, un sermón expositivo nos da esta ventaja. Nos concentramos en una idea, esta idea proviene del texto y entonces esa idea es mucho más factible que nosotros la podamos asimilar. Y al momento de compartir, nosotros somos un instrumento afinado, ¿verdad? De poder compartir esta verdad bíblica que queremos darle a la iglesia. ¿Ok? Bueno, es así entonces que llegamos a estas definiciones interesantísimas que tienen que ver con esta idea de este proceso aplicativo a nosotros. William Quayle decía, predicar es el arte de preparar y pronunciar un sermón. Solamente tenemos que aprender la estructura, solamente tenemos que ceñirnos a un bosquejo, yo le llamo un esqueleto homilético. No, decía William, no, eso no es predicar. Predicar es el arte de preparar y presentar el corazón de nosotros.
Por eso cuando nos concentramos en una porción de la escritura, al momento de desarrollar nuestro sermón, o nuestra predicación, o nuestra reflexión, o nuestro taller, etcétera, pues siempre tiene que ver con nosotros, con nuestro corazón. Forsti decía, la Biblia es el principal predicador para el expositor. Todo proceso predicativo tiene que iniciar con nosotros, por muy pequeña que sea la reflexión. Por eso las reflexiones y los sermones que se pronuncian, hermanos queridos, no tienen que pasar por esa, ¿cómo decir? Por esa frase, ay, qué bonita reflexión, yo la voy a compartir. Qué bonito pasaje, qué bonito sermón, yo lo voy a predicar. No, no pasa por eso, ¿verdad? No pasa, todo es bonito, pero ese no debería ser nuestra medida primaria para decidir qué sermón predicar. No es porque sea bonito, ¿no? O porque esté lindo. Es porque hemos elegido porque algo ha interpelado nuestras vidas. Algo nos ha desafiado esa reflexión o ese sermón que queremos predicar. Pues cuando ustedes elijan compartir algo, hermanos y hermanas, traten de ver que ese algo, ¿verdad?, les pueda producir a ustedes un desafío espiritual. No porque esté bonito, sino porque si a ustedes les ha motivado a un desafío espiritual, seguramente a sus oyentes, a la iglesia en este caso, también los va a desafiar a lo mismo. Y uno de mis comentaristas bíblicos favoritos, que consulto mucho, que es William Berkeley, decía esta frase: cuanto más permite un hombre que su mente se vuelva negligente, perezosa y débil, menos tendrá que decirle el Espíritu. Mientras no nos esforcemos, no hagamos este hábito de leer, de comprender, el Espíritu no nos dirá muchas cosas porque, bueno, ustedes saben que la ociosidad o la pereza no son virtudes del reino, ¿no? Y Berkeley decía, la verdadera predicación ocurre cuando un corazón amoroso y una mente disciplinada se ponen a disposición del Espíritu Santo. Por eso bendigo a Dios por la vida de ustedes, porque están en este seminario, porque sé que les va a costar y van a llorar lágrimas de sangre, pero es la única forma en que el Espíritu Santo va a poder trabajar en ustedes y va a poder permitir que lo que Dios ponga en sus corazones pueda ser transmitido con toda autoridad. Tenemos que disciplinarnos, queridos alumnos. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que leer no solo la Biblia, ¿verdad? Que es la base, pero también tenemos que leer otras lecturas, otros libros, el periódico, las noticias. Tenemos que leer, porque esto nos va a ayudar a lo que viene después de la clase. ¿Mm? Así que estas tres definiciones siempre nos interpelan a que no perdamos de vista que en este proceso comunicativo nosotros como predicadores y predicadoras jugamos un papel fundamentalísimo, ¿verdad? Y no por nuestra imagen que presentamos cuando predicamos, sino por nuestro corazón, ¿verdad? Lo que hay dentro de nosotros. Y finalmente, estamos haciendo, se dan cuenta, un breve repaso o una aplicación de cómo el proceso comunicativo se lleva a cabo a través de la predicación expositiva. Bueno, ese mensaje se aplica a los oyentes. Cuando alguien presenta la palabra, insisto, cualquiera que sea el formato, ¿verdad? Podemos que tardemos 5 minutos en una reflexión o 40 minutos predicando. El predicador tiene que pensar tres cosas. Primero, tiene que estudiar el texto bíblico. A eso se le llama el exegeta, el que estudia.
Exégesis no es otra cosa, el exégete es el que finalmente dice, a ver, traigan una lupa, ¿no? Se llama, y uno empieza a mirar detalladamente el texto bíblico. Entonces, si uno va a predicar la palabra de Dios, bueno, tiene que ser muy, muy honesto, ¿verdad? Y no inventar cosas, no inventar cosas que el autor bíblico nunca dijo, que la Biblia no dice, pero que el predicador, como no estudió, como no le dio tiempo de consultar un comentario bíblico, un diccionario bíblico, como no leyó ese texto en varias versiones de la Biblia, bueno, es muy probable que termine diciendo cosas que no son correctas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es ¿qué es lo que vamos a predicar? Y como dije, esta exégesis o esta arte de interpretar el texto bíblico, ustedes lo van a desarrollar en todo su seminario. ¿Mm? Lo segundo, como hombre o mujer de Dios, debe batallar con la forma en que quiere cambiarlo personalmente, en nuestra honestidad. ¿Qué de lo que yo voy a decir a la iglesia tiene este peso poderoso para transformar mi vida? ¿Mm? Entonces, un sermón así impacta mucho más porque podemos sentir la honestidad del predicador y de la predicadora. Y su honestidad nos conmueve. Y la honestidad del predicador o predicadora, en este sentido de considerarse como un hombre o mujer en proceso de construcción, nos motiva a imitarlo, ¿verdad? Nos motiva a imitarlo. Y finalmente, el tercer aspecto es el predicador debe reflexionar en lo que Dios quiere decirle a su congregación. No lo que nosotros queremos decirle, qué Dios quiere decirle a la iglesia, ¿verdad? ¿De qué manera Dios quiere presentarse en la palabra hablada a, a su pueblo? Entonces uno siempre tiene que tener conciencia de que es palabra de Dios para el pueblo. Y esa palabra tiene que estar sazonada, tiene que ser edificada, pues tiene que ser dirigida por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No se trata de dar un sermón bonito, ¿no? Pero sí fresco. No se trata de un sermón que sea un sermón para endulzar el oído de nuestros oyentes, sino más bien un sermón cargado de amor, un sermón cargado de misericordia también, pero también de justicia y de santidad de Dios, ¿verdad? Y que cuando tengamos que decir algo que no esté bien, lo hagamos siempre en paciencia y guiados por el Espíritu Santo. Pues bien, queridos alumnos, entonces con esto cerramos este acercamiento que tuvimos del por qué, de alguna manera, ¿no? El sermón expositivo nos permite plantear, a lo mejor con mayor claridad, estos aspectos que son fundamentalísimos para que la iglesia gane, ¿verdad? Para que la iglesia realmente pueda que nosotros podamos hacer que la iglesia entienda, comprenda, viva, experimente la palabra de Dios, ¿no? Y ame escuchar la palabra de Dios. Se comprometa su mente, su alma y su corazón cuando escuche palabra de Dios. Y eso va a ser responsabilidad de nosotros. Así que con esto entonces termino esta unidad temática que tenía que ver con la predicación expositiva, para que entonces más o menos tengamos ya este panorama del por qué queremos guiar nuestra atención a este tipo de sermón. Vuelvo a repetir nuevamente para que no olvide ninguno de ustedes, el trabajo final será expositivo, ¿verdad? Entonces, no aceptaré un versículo, tampoco dos versículos. Tienen que tener una porción. Y yo ya les voy a explicar que tampoco deberían hacer un sermón donde tengan 72 versículos, porque hay capítulos de la Biblia que tienen 72 versículos. Tampoco, porque se necesita mucha habilidad para resumir 72 versículos en tres ideas principales. Es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Así que bueno, vamos a poquito y lo vamos a hacer
con calma, ¿ok? Bueno, pues ahora entonces ya abróchense los cinturones porque vamos a entrar en una turbulencia, pero es breve, no se preocupen. Si salimos de la turbulencia, ya está, vamos a disfrutar el paisaje, ¿ok? Quiero ahora que entremos a lo más importante que tiene que ver con este tema, cómo armar un sermón. Ya vamos a empezar a armar nuestro sermón. En el ejemplo que les puse de llamar por teléfono a alguien o por mandar un WhatsApp, les dije que lo más difícil, diríamos, a nivel intelectivo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir en el WhatsApp o qué le voy a decir por teléfono? Mientras más clara sea mi idea, mucho más clara va a ser la respuesta de la persona a la que yo le escriba o a la persona a la que yo le hable. Pues lo mismo sucede en el sermón. ¿Qué idea les voy a transmitir? ¿Qué quiero decirle a la iglesia? Entonces, nunca funciona, nunca funciona decir, voy a abrir la Biblia y donde caiga, en el capítulo que caiga, en el libro donde caiga, en el versículo, eso voy a predicar. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Será un desastre ese sermón. Y desaprovecharemos una oportunidad muy valiosa de que la iglesia pueda aprender el texto bíblico. Entonces, incluso alguien lo había preguntado, ¿no? ¿Cómo sabemos de qué predicar? ¿Cómo sabemos de qué predicar? Que ese es el punto. Entonces, lo más difícil es contestar esa pregunta. ¿De qué voy a hablar? Y ahí es donde se nos hace un matete en la cabeza a muchos. Pues son muchas cosas. Y siempre hay que decidir una. Y esto quiero enseñarles. Voy a compartir la pantalla y nos vamos a guiar ahora entonces en, en el mundo de las ideas. Bueno, antes de llegar o de caer a este tema, ¿verdad? Que tiene que ver de qué voy a hablar, siempre hay que considerar algo previo. Y tiene que ver con la aplicación. Es decir, idea, la idea que nosotros tengamos, que querramos compartir en nuestro sermón, tiene que estar sí o sí ligada a la aplicación. Es decir, que esa idea tiene que aterrizar sí o sí a nuestros oyentes. ¿Cómo logramos eso? A través de aplicar. Es decir, el predicador se va a sentar junto ¿cómo se llama? No sé, al autor del libro de Esther, ¿no? Pero la historia de Esther, Mardoqueo, Asuero, Basti, eh, todos estos personajes, ¿no es cierto? Pues son personajes que ya son muy antiguos. Entonces tenemos que aplicar la verdad bíblica de lo que aparece en el libro de Esther, tenemos que aplicarla a nuestros oyentes. Cuando una predicación expositiva carece de aplicaciones creativas, terminará siendo los sermones aburridos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dije, habemos muchos predicadores que nos movemos solamente en el mundo de la Biblia, pero nunca hay una aplicación, nunca nos dicen nada a nosotros y entonces 40 minutos hablando de quién era Suero, de quién era Esther, de quién era Mardoqueo, ¿no? Pues al final no nos dice mucho. Está bien, bueno, ya Esther sabemos quién fue y quién fue Asuero y por qué destituyen a Basti, en fin.
Cuando no hay una aplicación creativa del texto bíblico, hay dos quejas. La primera queja es, los oyentes protestan diciendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque el predicador da la misma aplicación a todos los pasajes, o lo peor es que no da ninguna aplicación. Como que el predicador ha dejado de, de, de plantear una verdad bíblica sin mayor impacto. Entonces, ya sé de qué va a predicar. Es una queja de los oyentes. A veces la queja es justificada, ¿verdad? Porque vemos predicadores, yo me acuerdo mucho que yo fui a dar un curso de homilética. Yo he dado curso de homilética desde hace muchos años, hermanos, muchos años, en muchos lugares. Entonces una vez fui de un curso, le dije, mire, hermano, tenemos que estructurar así, asado, tenemos que hacer esto, aquello, use estos recursos. Bueno, todo lo que ustedes van a aprender acá, fui y lo dije en ese lugar donde se reunieron varios líderes. Bueno, todo muy lindo, sí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y bueno, al final llegó un hermano, y era un pastor, por cierto, y me dice, pastor, me dice, ¿sabe qué? Dice, todo muy lindo, muy bueno lo que usted nos planteó, pero a mí se me hace complicado y ¿sabe qué? Yo voy a seguir predicando, como siempre lo he hecho. O sea, sintió que era mucho lo que tenía que cambiar y decidió tomar el camino más fácil y decir, bueno, yo voy a predicar como siempre lo he hecho y, y yo sabía porque conozco la iglesia donde fui, ¿no? Que parte de la gran queja de muchos de los hermanos que asisten a la iglesia es que sus sermones no se les entiende, ¿verdad? No le entienden su sermón porque no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, es triste ver que a veces los que nos dedicamos a esto, los que ustedes están enseñando para hacer esto, eh, es triste ver que varios líderes no quieren cambiar esto y entonces esta protesta del pueblo es muy válida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, mira, yo así aprendí a la antigüita, aprendí mil cosas y no las voy a cambiar. Bueno, vamos a seguir teniendo esta misma queja. Si alguien no tiene una idea clara y va a seguir haciendo un sermón sin pies ni cabeza, no le va a servir a la iglesia. Y lo que queremos es que la iglesia sea edificada. Todos queremos eso, ¿verdad? Y la segunda reacción negativa refleja que el sermón no tiene una relación suficiente directa con el mundo, con nuestra realidad, con nuestra necesidad, como para que nos haga sentir que ese sermón es útil para nosotros. Como dije, ¿de qué nos sirve saber que un gran pez se tragó a Jonás? ¿O de qué nos sirve saber que la gente caminó 7 días alrededor de las murallas de Jericó y éstas cayeron? ¿De qué nos sirve, no es cierto, saber lo que le pasaba a la iglesia de Tesalónica, que ya ni existe la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos conocer mucho de Biblia, pero si la idea que nosotros queremos compartir no hace contacto con las necesidades más primarias, más urgentes, más necesarias de nuestros oyentes, entonces los oyentes aprenderemos mucho de quién fue Esther, Daniel, Job, no sé, el profeta Sofonías, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Seremos expertos en sus vidas, pero poco sabremos cómo aplicar las experiencias de los escritores bíblicos a nuestras propias vivencias. Entonces, si nuestra idea no está conectada para que haya una aplicación a nuestros oyentes, va a ser muy complicado ese sermón. Porque esta aplicación, queridos hermanos, cuando alguien se pone a pensar, dice, ¿de qué voy a predicar? ¿Qué le voy a transmitir a nuestros oyentes o a la iglesia o a quien usted le va a predicar, ¿verdad? Debe estar conectada con nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad que tienen sus oyentes, ¿verdad? Allá afuera las personas perdieron el trabajo.
Las personas están preocupadas por sus hijos, porque son rebeldes, porque no quieren venir a la iglesia, porque se fueron de casa. Muchos están pensando que tienen que podar el parque, ¿no es cierto? Porque ya está muy alto. Increíblemente, hermanos, muchos de nosotros estamos preocupados a veces por nimiedades, otras cosas por cosas más importantes. Y rara vez, como dice acá, rara vez se nos quita el sueño a las personas normales por causa de los jebuseos, los cananeos, los amorreos, pueblos muy citados en el Antiguo Testamento. Ni siquiera nos quita el sueño lo que le pasó a Abraham, a Moisés o a Pablo. No, nadie deja de dormir por eso, hermanos. ¿Qué le habrá pasado a Pablo en la iglesia de Galacia? No, pues nadie, nadie, nadie se le quita el sueño por eso. Pero sí se nos quita el sueño porque, y mañana no llego a fin de mes, y tengo un problema en el trabajo, y tengo una enfermedad que me está desafiando varias cosas. Eso es lo que nos quita el sueño. Esas son nuestras preocupaciones. Y esas son las causas por las cuales nosotros queremos escuchar palabra de Dios que nos quiera decir qué tenemos que hacer, ¿verdad? La gente no duerme pensando en los precios de la mercadería, hermano, terrible. Nos pasa, ¿verdad? Vos vas al súper y en un suspiro te gastaste 5,000, 10,000 pesos en tres, cuatro cosas, ¿verdad? No dormimos pensando que mañana hay que pagar la boleta de la luz, del agua, del internet, del teléfono. Muchos dicen, y no hay cosecha, no se dio para la hierba, para el té, para el tabaco, para, para el choclo, el maíz. No va a haber buena cosecha, por lo tanto no va a haber buena plata. Muchos en el templo, ¿verdad? Muchos jovencitos no te están poniendo atención, están con el corazón destrozado porque la novia los batió, porque terminaron una relación de varios años con el novio y ellos quieren escuchar algo que de alguna manera sane ese dolor que están teniendo por un desamor, el diagnóstico de una enfermedad maligna, ¿verdad? O los que tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, que cada día estamos viendo evidencias de que la enfermedad está avanzando, ¿no? Y eso nos preocupa. Una vida sexual frustrante. Muchos matrimonios están teniendo problemas porque su sexualidad ha disminuido, porque tienen graves problemas de intimidad y que es una parte natural en una pareja, ¿verdad? Tener, tener este deseo sexual, esta intimidad y no la están teniendo y esto está generando tensiones, fricciones, alejamiento entre la pareja. Los miembros que usted les dice el sermón están teniendo problemas en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay otros que no los quieren, porque les ponen trabas, porque esta competencia desleal de gente en nuestros trabajos que no le importa pasar por encima de nadie con tal de que ganen el tal o cual puesto, ¿no? Esto y muchas otras cosas más. Mire, hermano, cuando usted se para al frente y usted ve a la iglesia, usted está viendo, y la iglesia está compuesta por 20 o 50 personas, pues usted está viendo 50 o 20 realidades distintas. Que usted no sabe lo que hay dentro del corazón de esas personas, ¿verdad? Pero todas estas personas, alguna de estas cosas que yo les he dicho, están batallando con eso. Entonces, como dice el texto, el párrafo anterior, no nos interesa saber quién eran los filisteos, nos interesa saber qué actitud debo tener cuando falta eh, la plata, qué actitud debo tener, cuál debe ser mi pensamiento ante eso, cuáles son las acciones que Dios me enseñaría a través de su palabra, ¿verdad? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que estoy sintiendo odio, rencor? Esas son las aplicaciones. Allí es donde queremos llegar al corazón de los oyentes, ¿verdad?
¿De qué nos sirve que hablemos sobre el sábado y saquemos 1000 textos sobre el sábado si no hay una aplicación de cómo ese espacio sagrado, ¿verdad? Ese espacio de recreación divina va a aplicarse a un corazón que necesita descanso? De nada sirve. De nada sirve aprendernos 1000 textos de la Biblia si esos textos no vienen a darnos un consuelo a un corazón que está cansado, ¿verdad? Que necesita descansar, no solo físicamente, sino espiritual, emocional, mentalmente. Por eso, si el sermón no tiene que ver mucho con este mundo, con estas necesidades, con esto de lo cual batallan todos nuestros oyentes, las personas se preguntarán si en realidad tiene mucha utilidad la Biblia. Y por eso es que muchos siguen viendo la Biblia como algo muy lejano, ¿verdad? Como algo que no tiene mucho que ver con nosotros. En consecuencia, el predicador debe olvidarse de hablar solo en cuanto a la eternidad, en cuanto a estos elementos del cielo, ¿verdad? Y tener que aterrizarlo a la tierra. Tener que ver nuestro contexto, ¿ok? Que tiene que ver con nosotros, con nuestras realidades, que tiene que ver con aquellas cosas que la palabra de Dios tiene que decirnos algo. Por supuesto que sí. Por supuesto que la palabra tiene que decirle algo a ese matrimonio que está teniendo problemas por su sexualidad. Por supuesto que sí. Por supuesto que la palabra del Señor tiene que decir algo a los que estamos sin empleo, a los que estamos preocupados por los hijos, o a los que tenemos algún problema o un pecado oculto. Por supuesto que la palabra de Dios tiene que decirnos. Entonces, corresponde al predicador o a la predicadora poder plantearse esas preguntas en su cabeza y a partir de allí, ¿vieron? A partir de allí, uno empieza a generar las ideas que queremos transmitir. Entonces, siempre es importante preguntarnos, ¿qué quiero contribuir en mis oyentes, ¿verdad? Que les pueda ser útil para su vida cristiana. Ahora, no se preocupen por querer abarcar todo en un sermón. No van a poder. Por eso, bendito Dios, vamos a tener muchas oportunidades de predicar. Bueno, dosifique todo eso que usted piensa que puede compartir en la congregación que usted predica o que usted conoce y va a ser muy útil para que la iglesia diga, ah, mira, ahora sé lo que Dios dice al respecto y ahora sé lo que tengo que hacer. Vuelvo a repetir, entre más clara sea nuestra idea, que esté conectada con nuestros oyentes, con la realidad que viven nuestros oyentes, les puedo asegurar que el sermón fluirá de una manera especial. ¿Mm? El autor llamado Walter Lippmann decía, la naturaleza esencial de la predicación expositiva es, por lo tanto, predicación que explica un pasaje. Ok, vamos a hablar de la reina Esther. Perfecto, hablemos de la reina Esther, ¿verdad? Hablemos de el tío Mardoqueo. Hablemos de ese pasaje maravilloso donde Mardoqueo le pide a Esther y le dice, vos que ahora estás en el reino, tenés que hacer algo para salvar a los judíos del exterminio que eh, eh, Namán está, Amán está, ¿cómo se llama? Ideando. Está bien, hablemos de eso, es la base bíblica, está en el texto bíblico, ¿verdad? Vamos a explicar ese pasaje, pero el grueso del tiempo que nosotros tenemos para explicar lo tendremos que utilizar para guiar a la congregación a una aplicación verdadera y práctica de ese pasaje. Cuando Mardoqueo le dice a Esther, Esther, vos que estás allí, tenés que hacer algo, ¿verdad? Porque Dios te puso en ese lugar con ese propósito. O sea,
¿No estás allí de reina? Bueno, sí era bonita Esther. Era muy linda Esther, bajo los criterios estéticos de los persas. Bueno, no estás allí por bonita o por inteligente o por suerte. Estás allí como reina porque Dios te puso ahí para este propósito, para este punto, ¿verdad? Y Mardoqueo le dice, este, pero si vos no lo querés hacer, quédate tranquila. Está bien, Dios va a respetar eso, pero Dios va a usar a otra persona, ¿eh? No creas que Dios se va a quedar cruzado de brazos. Bueno, una vez que explicamos ese pasaje que aparece en el libro de Esther, ahora viene nuestra aplicación. Y entonces ahora tenemos que pensar en nosotros, en la iglesia, ¿no? ¿Dónde Dios nos ha puesto, hermanos? Donde Dios te puso en medio de esa crisis que vos estás teniendo, Dios te puso en esa crisis, ¿verdad? Para que puedas confiar en el Señor y para que puedas poner en práctica las verdades del reino. Ahora, si no quieres hacerlo, si quieres no hacer caso a lo que Dios quiere que vos hagas, queda tranquilo, Dios lo hará a través de otra persona. Entonces, siempre tiene que haber una aplicación práctica y verdadera de ese pasaje hacia nosotros. Entonces ahí empezamos a desarrollar el sermón a partir de esa idea que tuvo Mardoqueo con Esther, o ese diálogo, perdón, que tuvo Mardoqueo con Esther y Esther con Mardoqueo. Y entonces ya nos empieza a hacer sentido a nosotros. ¿Ok? Muy bien, vamos a tomar un receso acá, queridos alumnos, ¿les parece? Vamos a tomar 10 minutitos de receso. Ideas, ¿verdad? Ideas. ¿De qué voy a hablar? Entre más clara sea nuestra idea, más va a ser más fácil que nosotros podamos transmitir ese mensaje. ¿Ok? Así que bueno, vamos a tomar 10 minutitos, son 9:35 y nos vemos a 9:45. ¿Parece? Gracias. Bien, vamos a ir de a poquito pensando en esto, ¿verdad? Y vamos a, no voy a terminar hoy la clase con el tema, así que la clase la voy a terminar, esta unidad temática la voy a terminar la siguiente clase, pero ahora lo que quiero es que podamos hacer un ejercicio, ¿te parece? Entonces, a ver cuál es, creo que era esta, creo que nos quedamos acá. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Esto ya lo he ido comentando, me parece que puede ser redundante y reafirmativo. La predicación expositiva, dijimos, es solo un pasaje, ¿verdad? Un pasaje básico. El mensaje está sustentado en ese pasaje, ¿verdad? Y tenemos que hacer la aplicación correcta. El mensaje expositivo, ¿verdad? El mensaje expositivo debe tener una cohesión, una lógica, que el mismo texto nos lo da. Tiene que haber movimiento y dirección, es decir, tiene que ser dinámico el sermón, no puede ser monótono, no puede ser aburrido. Eso va a depender mucho de la preparación que le pongamos a nuestro sermón y tiene que tener una aplicación. Es decir, estos elementos de la predicación los iremos desarrollando conforme pase el tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a hacer unos ejemplos. Yo les voy a dar a ustedes y también para los que están viendo la clase grabada, tienen que hacerlo, ¿ok? Tienen que desarrollar. Por favor, yo les voy a dar tres citas bíblicas, ustedes elegirán una, ¿verdad? Para los que están en clase presencial, por favor, tomen su Biblia y yo les voy a presentar, yo les voy a dar a ustedes el texto bíblico, ¿verdad? Esa porción de la cual ustedes pueden hacer un sermón expositivo. Ujú. Pueden hacer un sermón expositivo. Entonces, tendríamos.
La primera propuesta es la que aparece en Lucas 5 del 1 al 11, que comúnmente se le llama la pesca milagrosa. La segunda propuesta es de Lucas 10 del 25 al 37, que es la famosa y gran parábola del buen samaritano. Y finalmente, una tercera propuesta, la de Marcos 5 21 al 43, que tiene que ver con la historia de la hija de Jairo y la mujer con 12 años de flujo. ¿Verdad? Bien, elijan cualquiera de ellas para hacer la lectura, no las tres, una, cualquiera que ustedes quieran. Los que están en clase presencial, también los que están en clase grabada, elijan cualquiera de ellas. Así que voy a dar unos minutitos para que la busquen y para que la encuentren, ¿ok? Y la lean. Así que para los que están en clase presencial, les pido que una vez que elijan esta y la lean, me pongan un dedito así, una manito, para saber que ya la leyeron. Lean esta narración, la que ustedes quieran. Te voy a dar unos minutitos para la, que elijan la que más les llame la atención. ¿Mm? Y cuando la acaben de leer, me ponen una manito para saber que ya está. Insisto, también para los que están viendo la clase grabada, hagan el mismo ejercicio, por favor, no se queden atrás. Voy a pedir la colaboración de los que están en clase presencial para que todos participen en el ejercicio que estamos teniendo. Lore terminó. Muchas gracias, Lore. Si alguien me escribe por el chat o la, ¿cómo se llama? O el micrófono, ¿qué lectura eligió para saber? Buen día, pastor. ¿Cómo está? Bendiciones. Buen día, bendiciones. Yo elegí Lucas
5 de 1 al 11. Muy bien, la pesca milagrosa, muchas gracias. Noemí eligió la del buen samaritano. Samuel, la pesca milagrosa. Brenda, la hija de Jairo y la mujer de flujo. Lore, la pesca milagrosa. Muy bien. Los demás, de a poquito, tranqui, no se preocupen, pero bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Verdad? Bueno, sucede que un día, Noemí, sí, levantaste la mano adelante. No, porque ya terminé de la lectura. Gracias, gracias, Noemí, muy amable, gracias. Bueno, no sé si ustedes ya conocían la lectura que hicieron, si ya conocían la historia o no. Si no la conocían, seguramente les gustó. Bueno, estamos ante esto. Miren, resulta que un día le dice el pastor, ¿sabe qué? Celeste, vos vas a traer un pequeño sermón para la iglesia. Y Celeste empieza a batallar y dice, bueno, ¿y de qué voy a hablar? ¿De qué les voy a predicar? ¿Para dónde jalo? ¿Verdad? ¿Qué hago? Y resulta que Celeste se encuentra con una de estos pasajes, ¿no? No sé cuál eligió Celeste, pero supongamos que Celeste eligió, Nati ya acabó, eligió la del buen samaritano, muy bien. Supongamos que Celeste estaba leyendo la Biblia y empezó a leer Lucas 5 del 1 al 11. Ah, mira, la pesca milagrosa. Muy bien. Ya tiene una base, decir, bueno, creo que esta lectura podría ser interesante. Bien, entonces, una vez que ustedes ya leyeron la porción que les haya tocado, vamos contestando estas preguntas y ayúdenme, que es la idea que yo quiero que podamos trabajar juntos, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál creen que sea la idea general o el concepto general que encontraron en esa lectura? ¿De qué trata esa lectura? ¿Qué idea creen que el autor planteó en la pesca milagrosa, el buen samaritano, la hija de Jairo y demás? ¿Cuál creen que sea la idea principal? ¿Por qué creen que escribió el autor bíblico esa narración? ¿Cuál sería? ¿De la lectura que ustedes hicieron? Compártanme. ¿Cuál creen que haya sido la idea principal? No me prediquen el texto, no me lo prediquen. Solamente traten de descifrar cuál es la idea principal que tuvo esa lectura que ustedes hicieron. ¿Alguien escribió aquí en el chat? Para Noemí, Noemí elegiste, no me acuerdo cuál elegiste. Ah, el buen samaritano. El buen samaritano. No, bueno, Noemí eligió el buen samaritano y nos dice que la idea principal para ella, lo que entendió es la vida eterna y el amor al prójimo. Ok, muy bueno. Excelente, excelente. Los demás, ¿cuál creen que sea la idea principal que tuvo el autor bíblico? Acuérdense, ahorita estamos pensando como pensó el autor. Lucas o Marcos, cualquiera que sea el caso. Díganlo o escríbanlo, por favor, no se preocupen, nada, no se preocupen si es correcto o no. ¿Cuál es la idea general que ustedes captan a esto? Muy bien, Lore, que escribió La pesca milagrosa, dice que la idea es el milagro de la palabra, la confianza, fíjense, muy interesante. Lucas, perdón, está hablando sobre confiar en el Señor. Samuel, que yo no me acuerdo cuál eligió Samuel, pero ahora veo sin Gonzalo, la pesca milagrosa. Para Samuel dice, Jesús busca a hombres comunes y pecadores que le ayuden a predicar. Miren, salió otra. Lore leyó el mismo pasaje y para Lore tenía que ver con la confianza. Samuel, que eligió el mismo pasaje, ve que el tema principal es la elección de personas para enviarlos a hacer la misión. Romy
La fe, la palabra de Dios y Romy, pero vos qué elegiste, Romy, a ver si, ¿dónde estás? Ah, Romy, ¿cuál, cuál elegiste? Porque Romy escribió en el chat la fe, la palabra de Dios, pero ¿cuál era la narración, Romy, si me ayudas? De Lucas, la pesca milagrosa, ok. Confianza y fe, me parece que son ideas que se relacionan. Muy bien, muy bien. Primera pregunta, entonces, vamos contestándola. Ángela y Celeste eligieron el buen samaritano y que tiene que ver con el amor al prójimo. Es decir, la idea principal es cómo debemos amar al otro, ¿verdad? Bien, ¿quién nos falta de compartir su... Nati habla acerca de la expresión del amor de Dios y el amor al prójimo. Bueno, Nati también eligió el buen samaritano, pero ahora fíjense cómo, a diferencia de Celeste y de Ángela, ¿no es cierto? Ellos hablaban del amor al prójimo, pero ahora Nati le agrega otro elemento que es el amor a Dios, ¿no? Fíjense, interesante. Hay otra idea ahí, son muy distintas. Una es la idea del amor a Dios y otra la idea del amor al prójimo. Muy bien, pues muchas gracias por participar y quienes quieran hacerlo, está bien. Ahora, la segunda pregunta no la contestemos, ¿verdad? Porque eso no tendríamos ahorita los elementos necesarios para contestar. Es decir, hay que hacer un análisis histórico, quién era Lucas, por qué escribió eso, dónde estaba, qué decía, por qué la barca, por qué los samaritanos, por qué el sacerdote, por qué el levita, por qué la mujer era impura, por qué Jairo era principal, el sacerdote principal de la sinagoga donde vivía. Hay muchas otras preguntas que hay que contestar, pero que la segunda pregunta la vamos a resolver en la medida en que conozcamos más el texto bíblico. Así que para efectos de este punto no la vamos a contestar, pero que es importantísima que ustedes no lo olviden. Porque si ustedes van a hablar del buen samaritano, sí o sí tienen que saber por qué los judíos odiaban a los samaritanos. Sí o sí. Si no, no va a haber mucha tela de dónde cortar. Ujú. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver más con lo que vamos a aprender durante todo el seminario. Ahora, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el mensaje que esa narración que vos elegiste te toca a vos? ¿Qué de esa narración te está interpelando? Pues hermano, para mí la humildad y el de considerar a todos igual a mí para poder amarles sin ningún prejuicio. Muy bien, entonces, para Noemí, ella le está interpelando para ser más humilde, ¿no es cierto? Más esta actitud, ¿verdad? De obediencia a lo que Dios le está mandando a hacer. Vos elegiste, Noemí, si me quieren acordar, así voy sabiendo si hay relación. El buen samaritano. Ok, el buen samaritano. Ok, está bien. Para Noemí está interpelándole si realmente ella está teniendo esta actitud. Muy bien, los demás, quiero escucharlos. ¿Qué les dice esa narración a ustedes como persona? Puede ser una reflexión, puede ser un desafío, puede ser eh, un consejo, un reto, una motivación, no sé, lo que ustedes quieran, pero ¿qué de esa narración les está conectando a su corazón, al de ustedes? Brenda dice la de Marcos 5, invitación a ser activos al buscar sanidad. Ok, que tiene que ver con la hija de Jairo, ella planteó esta narración, ¿no? Entonces, para Brenda le está interpelando si puede ser ella la que está enferma. No sé si me estoy explicando hacia dónde quiero dirigirlos, ¿no? A Noemí tal vez le está interpelando que ella a la mejor puede estar siendo el sacerdote o el levita, ¿cierto? Y a Brenda le puede estar interpelando diciendo tal vez yo soy la que está enferma. ¿Qué más? Cuéntenme.
Escriban, abran su micrófono, por favor, participen, ayúdenme. Así lo hacemos todos. Hola, ¿Quién anda por ahí? Nati. Nati, adelante, Nati, como no veo a todos acá, métele, Nati. Bueno, yo como puse, elegí el pasaje del buen samaritano y a mí siento que me confronto, me desafía con este hecho de pensar, por un lado, y por cómo surge la conversación entre este maestro de la ley y Jesús, a quién con quién nos identificamos primero, ¿no? Siempre es como que me planteo, porque uno a veces lee la historia en una primera pasada y dice, ay, yo seguro no sería como el sacerdote o como el levita, yo seguro sería el buen samaritano que ayuda, pero cuando uno realmente trata de analizarse profundamente y de ver cómo actúo en la vida real, muchas veces nos terminamos dando cuenta que no actuamos como el buen samaritano, Ok, sino como los dos. Y como que todo el tiempo me hace ruido esta pregunta, ¿no? De que nos hagamos la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Que es por cómo surgió la historia que Jesús le cuenta. Esto de quién es para mí mi prójimo, cómo ujú, actúo yo con mi esposo, con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como un cuentito ahí lejos que, sí, yo la otra vez pasé y había un vecino que necesitaba ayuda y lo ayudé, pero cuando tenemos que ver en lo más cercano que tenemos, a mí me confronta con eso, de realmente ok. analizarme a si yo en lo cotidiano, en lo habitual, tomo esa actitud y con qué papel me identifico mejor. Muy bien, Nati, muy bien. Me parece que a Nati le interpela el hecho de que a veces somos muy buenos para darle la vuelta a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el levita y el sacerdote le dieron la vuelta, o sea, le rodearon, ¿no? Diciendo, yo no me meto en este problema, que cada uno se... Interesante pensar que a lo mejor nosotros estamos siendo estas personas que terminan siendo, dando la vuelta, rodeando el tema, ¿no? Muy bien, a ver, voy a leer uno acá. Lore dice, muchas veces nosotros no sabemos confiar, queremos todo rápido y el texto nos muestra que debemos confiar en la palabra y esperar. Bueno, a Lore tal vez le está interpelando. Nosotros siempre hablamos como en tercera persona, ¿no? Como hablamos siempre en plural. Nos cuesta trabajo hablar un poco más en primera persona, pero traduciendo a Lore, ella le cuesta trabajo confiar y esto le está interpelando a ella, lo que implica perdonar, perdón, confiar. Para mi hermana Ofelia, dice el mensaje para mí es compartir las bendiciones de Dios. El versículo me lo confirma. Supongo que Ofelia eligió la pesca milagrosa, por lo que nos platica, ¿no? ¿Qué le interpela esto? El compartir. ¿Qué tanto estamos dispuestos para compartir? Y no siempre uno está dispuesto a compartir. Uno siempre comparte lo que le sobra. ¿Vieron? Siempre cuando uno dice, vamos a ayudar al ropero de la iglesia, ¿no? Ah, ya está remera, ya está viejita, ya no la uso, pero está en buenas condiciones, vamos a mandar esta, ¿no? Nunca regalamos una camisa de marca, que vayamos a comprar una camisa de marca, dicen, bueno, esto voy a regalar. Quien lo haga, avíseme, yo me formo para que me regalen esa chomba o esa camisa de marca, pero interesante, me gusta cómo lo plantea Ofelia. Gracias. A ver, ¿quién más está aquí? Noemí dice que si alguien me ha hecho daño, también es mi prójimo y debo auxiliarle y ayudarle. Todos son mi prójimo, no importando su conducta, apariencia o reputación. Que también le está interpelando a eso. Traduzco el tema diciendo, tal vez yo elijo a mi prójimo, ¿verdad? Este sí, este no. Este me cae bien, macanudo, le voy a meter todo el hombro. Este no, pero me cae re gordo. El pastor no me cae bien, así que no le voy a ayudar. Interesante cómo vieron cómo nos interpela, ¿no es cierto? Eh, Antes de leer a Romy, dice,
la reflexión, estamos tan preocupados por las cosas del día a día. Por ejemplo, tengo que comprar esto, necesito aquello, en vez de estar aferrados a que Dios, aferrados a Dios, a que todo llega a tiempo. Me parece que tiene que ver con la pesca milagrosa, ¿no? Y me parece que Romy, al igual que todos nosotros, estamos ahí, viste, remándola, 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 y no la llegamos, y no la libramos, y no alcanzamos, y, y empezamos a hacer otras cosas, en vez de decir, toda la noche he pescado, toda la noche he remado, pero en tu palabra echaré la red. Ese pero hace gran diferencia, ¿no? Entonces, para muchos de nosotros confiar en ese pero es debido a muerte. Así que bueno, gracias Romy por eso. Y finalmente Samuel, no sé quién más está en clase y que le falta participar, pero adelante Samuel. Sí, o sea, es algo parecido a lo que dijo Romina, porque estar batallando toda una noche, está bien, Pedro, o sea, la traducción ahí lo dice toda la noche, pero si lo traigo a mí, estás batallando todo un tiempo sin saber que lo que viene es mucho más amplio y mejor que ese pequeño tiempo que estuviste ahí, confiar en Dios. Pero también veo la otra idea también de que sí, Pedro dice que él es pecador, pero asimismo Jesús lo acepta y lo hace como pescador de hombres. O sea, para mí hay dos ideas en el mismo versículo. Gracias, Samuel. Ay, sí, y te puedo asegurar que hay más de dos ideas. Yo conozco muy bien estos sermones, pues los he predicado mil veces. Hay más de dos ideas, pero vean cómo Samuel está enfocándose mucho más en otro que le llama la atención, ¿verdad? Que tal vez es algo que a él le interpela más, que es el llamamiento que Dios hace de un hombre pecador llamado Pedro, ¿verdad? Que al final le dice, ya no pescarás más bagres, ni róbalo, ni dorado, ni nada, sino que ahora serás pescador de hombres. Ok, ven entonces, hermanos, cómo primero tenemos que analizar cuál es la idea que tuvo el autor. Después tenemos que desmenuzarla y trabajar en ella. Luego tenemos que pensar en nosotros, en decir qué es lo que necesitamos, hacia dónde nos pega, qué es. Entonces, donde sintamos que es allí donde vamos a dirigir nuestro sermón. Ángela y Celeste dice, no, no se preocupen, sí, no pueden abrir su micrófono porque hay mucho ruido. Tranqui, no, no se preocupen, por favor. Dice, para nosotros elegimos el buen samaritano. Ante el amar al prójimo como Dios nos amó implica compasión activa y universal. Interesante ese punto, ¿eh? Cómo el amor es incondicional. Esto es interesantísimo. Y tal vez a Ángela y a Celeste les interpela de que a veces nuestro amor es condicionado. Como dije, este sí porque me cae bien o porque es mi familia, pero ese no merece nada de mí. Bueno, es muy bueno. Ahora, terminamos ¿cómo se llama? El ejercicio y le pido a los que están viendo la clase grabada que hagan lo mismo, por favor. No se queden viendo y escuchándonos, por favor, hagan lo mismo. Terminamos el ejemplo aplicándolo a nuestros oyentes, ¿ok? Porque al final del día, el mensaje tiene que llegar a nuestros oyentes, no puede quedar en nosotros, no es una reflexión personal. Así que, con base a la lectura que ustedes eligieron, escriban un consejo práctico que ustedes quieran darle a su auditorio. Un consejo práctico, consejo, con base en la lectura que ustedes hicieron. ¿Ok? No me lo prediquen, no me lo expliquen, solamente escríbanlo o piénsenlo o díganlo. ¿Qué consejo práctico? Hay muchos, muchísimos, pero elijan uno. ¿Qué consejo práctico ustedes, a partir del texto bíblico que estábamos leyendo, pueden compartir con su auditorio? A eso le llamamos aplicación, ¿verdad? Es decir, vamos a conectar con nuestro auditorio y le vamos a dar un consejo práctico. Ya no pensando en nosotros, ahora piensen en su auditorio. ¿Cuál sería ese consejo que ustedes les darían?
Consejo breve, tampoco escriban el Antiguo Testamento, ¿verdad? Consejo breve, práctico, útil, con sus palabras. Ya no pensemos más en Pedro, en Andrés, en el sacerdote, en el levita, en el samaritano, en Jairo, en su hija, en la mujer. Ahora pensemos en la gente que tiene delante de usted, ¿no? La iglesia que usted conoce. ¿Qué consejo le daría a partir de esta porción de la Escritura a sus oyentes? Como diciendo, yo quiero que ustedes cuando se vayan para su casa lleven este consejo en su cabecita. Escríbalo como consejo, ¿verdad? Echen mano de todo lo que ya platicamos, las tres preguntas anteriores, aunque la dos no la tocamos, pero piensen en estos dos. Para los que están viendo la clase grabada, si quieren enviarme el resultado del ejercicio por WhatsApp, por favor envíenlo también. Pueden hacerlo. Háganlo. Yo ya les dije, aprender a predicar es solamente hay que hacerlo, hay que desarrollarlo. No hay otra forma. ¿Alguien quiere compartir? ¿Qué consejo? Un consejo breve, práctico, útil, pensando en la gente que usted tiene enfrente, pensando que usted está predicando a la iglesia donde congrega. ¿Cuál sería? Muy bien, empezamos. Samuel, que eligió la pesca milagrosa, el consejo que le daría a la iglesia es, no te desesperes. Si hoy o esta semana no te salió lo que tenías pensado, confía en Jesús, que Él va a dar que Él te va a dar lo que necesitas en el tiempo y el lugar. Él sabe tus necesidades. Muy bien, Samuel. Muy bien. Confía en Jesús. ¿No? Ten paciencia. Confía en el Señor. Muy lindo consejo. ¿Quién más? ¿Cuál sería el consejo que le darían? Me gusta esa frase de Samuel, no te desesperes, aunque es re complicado. En la práctica, no desesperarse, porque lo primero que hacemos es desesperarnos. Lore eligió la pesca milagrosa también. El consejo que le daría a la iglesia es volver a intentar, confía y descubre la grandeza del Señor. Qué lindo, che, qué lindo. Volver a intentarlo. A veces uno baja los brazos. No, yo ya no puedo más, yo ya me voy. Pero eso de decir, volvé a intentar, confía y vas a ver que descubrirás la grandeza del Señor. Excelente, Lore, buenísimo, me encanta. Romy, no importa la tormenta que estés pasando, confía en la magia del proceso. Los tiempos de Dios son perfectos. Él nos ama tal y como somos. Muy bien. Confía en este proceso de Dios, ¿no? Me gusta lo que planteó este Romy. Puede que esté pasando una tormenta. Supongo que es la pesca milagrosa, ¿no es cierto, Romy? Los tiempos de Dios son perfectos. Él nos ama tal y como somos. Todo es un proceso, el proceso que Dios quiere hacer en nosotros. Tener paciencia. Ángela y Celeste dice, hoy nuestro consejo es sencillo pero exigente. Qué lindo. Ay, me gustó, che. Ay, me gustó. Quien haya escrito Ángela o Celeste esto, ahí ya llamó mi atención. ¿Eh? Llamó mi atención. Eh, a ver, ahora déjeme ver qué dice. No seamos indiferentes. Supongo que es el buen samaritano. Que cada uno de nosotros se convierta en un buen samaritano
ahí para, en su entorno, respondiendo con amor y compromiso a las necesidades que veamos, aunque nos incomoden o nos saquen de nuestra rutina. Muy bien, no ser indiferentes. Abra los ojos, abra los ojos. Siempre habrá alguien que lo necesite. Me gusta, gracias. Noemí dice, estar activo religiosamente, el buen samaritano ya eligió, estar activos religiosamente nos limita a veces a ser misericordiosos. Sí, sí. Qué interesante esto. La religiosidad nos limita, ¿verdad? Si un extraño o un enemigo está en necesidad, podemos detenernos, ayudar con una palabra, abrazo, sonrisa para mostrar compasión y esto refleja la transformación de nuestra vida en Cristo. Muy bien, son consejos muy prácticos. Cuando veas a alguien que lo necesita, abrázalo. No le digas nada, no le des un sermón, ¿verdad? No le retes. Abrázalo, míralo con misericordia y dale una sonrisa de aliento. Muy bien, me gusta esta frase. Estar activo religiosamente nos limita a veces a ser misericordiosos. ¿Qué es lo que le pasó al levita y al sacerdote? ¿Ah? Su religión se los prohibía. Pero como el samaritano no estaba ligado a ninguna religión, pudo hacer el bien. Interesante. Bien, ¿alguien más? Yo lo voy a decir para que no estar escribiendo. Dale, dale, Nati, metele. ¿Qué consejo le darías? Yo escribí, cuando veas a alguien que necesita ayuda, tirado, herido, medio muerto, recordá cuando vos estuviste en ese lugar y Dios con su amor incondicional se acercó a vos, sanó tus heridas, te vendó, te cargó y te cuidó. Muy bien, qué lindo. Me encanta tu aplicación porque finalmente haces como que una conexión con ellos, ¿verdad? Es decir, acordate de vos, que cuando vos lo necesitaste, alguien tendió su mano y te ayudó. Eso sí. Eso es increíble porque lo que más nos pasa a los seres humanos es recordar, siempre nos olvidamos de todo. Y desgraciadamente a veces nos olvidamos de la gente que nos hizo el bien. O nos pasa como el copero y el panadero en la historia de Daniel, ¿verdad? Ellos recibieron el bien, le prometieron que le iban a ayudar no a Daniel, perdón, a José. Le prometieron que le iban a ayudar a José y después se olvidaron. Me encanta la aplicación. Bien, queridos hermanos. Ya hicimos un sermón. Sin quererlo, ya hicimos el sermón. Tomamos un texto bíblico, estamos predicando de la palabra, no nos movimos de ahí, no buscamos otros textos, no los redondeamos con mil y otros pasajes de la Escritura, nos ceñimos a la idea que tenía el autor bíblico al compartirnos esta narración, descubrimos lo que a nosotros nos interpela y a partir de ahí viene nuestra propia reflexión que se va a ver reflejada al momento que lo compartamos y finalmente le decimos a nuestros oyentes, bueno, esto va a ser útil para tu vida a través de este consejo. Llévalo a cabo, viva esta palabra y empieza tu proceso de transformación. Eso es predicar, eso es el sermón. ¿Vieron que no es tan difícil? No es tan complicado, ¿no? Pero como dije, hay que hacer la práctica. Ujú. Bueno, espero que este ejemplo de cómo podemos ir desarrollando nuestro sermón expositivo nos ayude a ir comprendiendo lo lindo que es que la gente cuando salga de escuchar tu sermón o tu reflexión va a estar pensando en la pesca milagrosa, en la confianza, en la fe, en que no baje los brazos, no importa la tormenta, el Señor de alguna manera te va a ayudar. Va a ir pensando eso. O va a salir sabiendo que no podés ser el levita, no podés ser el sacerdote, que no tenés que tener impedimento para amar a alguien de manera condicionada, o van a salir pensando lo importante que es la sanidad, confiar en el Señor aun cuando la niña ya haya muerto o esté a punto de morir, no importa. Uno tiene que seguir confiando en el Señor porque el Señor dijo, confía, no tengas miedo, solo confía. Entonces, estos ejemplos nos permiten a nosotros hacer algo que creo que hoy ya no nos va a dar tiempo para llevar a cabo. Lo vamos a platicar en la próxima clase.
Así que, a ver, un segundo. No, déjame ver qué tengo después. Bueno, no, esto ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, así no cortamos más. En la siguiente clase vamos a ver esto, ¿verdad? ¿Cómo lograr sacar esta idea principal? Samuel hoy nos dijo, esta narración me da una, dos, y yo le dije hasta tres y hasta cuatro ideas principales. ¿Ah? Cuando veíamos la narración de la pesca milagrosa. Bueno, lo que le voy a enseñar entonces en la siguiente clase es cómo ah, hacerlo más prolijo. Hoy nuestras ideas estuvo muy tal vez dispersas, tal vez no concatenadas, no sé, es un buen ejercicio para iniciar, pero después quiero darles ¿cómo se llama? El proceso para que tengamos más prolijidad y más facilidad al momento de pensar de qué voy a predicar, ¿no? Que a eso se le llama la idea principal, pero eso lo vemos la clase que viene. Tendremos unos minutitos para charlar. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Qué les, sí, alguna pregunta, duda? ¿Les gustó el ejercicio? ¿Lo vieron difícil? Pueden hacerlo, elijan los otros, ¿no es cierto? Este, mi hermano Ophelia nos escribe, dice, para tener bendición debo poner todo en manos de Dios. El intento humano fracasa, ¿no? Qué interesante es eso. Me encanta esto que dijo Ofelia, ¿verdad? Cuando uno quiere hacerlo por sus propias fuerzas, terminamos fracasando. ¿Y saben lo que existe mucho en esa historia de la pesca milagrosa? El fracaso. ¿Quién no se ha sentido fracasado en la vida? Díganme. ¿Quién no ha sentido la frustración? Todos. Oh, excelente sermón y excelente consejo podemos dar a la iglesia a partir de ahí. Gracias, Ofelia, por darme esta palabrita interesante, ¿verdad? El fracaso. Ujú. Bien. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les va gustando? ¿Se va entendiendo de a poquito? Vamos armando las piezas del rompecabezas. Ya estamos entrando ya, empezando a crear nuestro sermón y la primera pieza para crear el sermón es de qué voy a hablar, ¿no? Que tiene que ver con la idea. Entonces, de a poquito lo estamos desarrollando. Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Si algo hay que volver a decir, por favor, hermano, no se queden con la duda. Ujú. Hermano, pues yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Por El, favor. co- el comentario es que yo siento que pues esto le ayuda a uno para reflexionar y examinar su vida. A veces uno siente que como que ya está, como que no le falta nada, pero cuando uno lee esto, uno dice, bueno, sí he tenido alguna actitud de tal personaje, de tal personaje, y también como que le hace a uno, bueno, decir, yo sí puedo, o sea, uno sí puede tomar una actitud diferente, ¿verdad? Teniendo una relación con el Señor. Y ahora la otra pregunta es, en el sermón expositivo siempre hay que tomar estos 4 puntos, que es el concepto idea, el análisis histórico literario, el mensaje para mí y la aplicación. O sea, en todo sermón expositivo tendría que ser estos 4 puntos. Gracias, gracias, Noemí. Gracias por el comentario, porque creo que ahora nos hace sentido lo que he venido reiterando constantemente. El texto bíblico tiene que pasar por nosotros. O sea, te tiene que interpelar. Entonces, antes de querer pronunciar algo, decir qué me está queriendo decir el texto a mí. Y la reflexión que vos hagas al respecto te va a dar mucha luz al momento de querer compartir el sermón. ¿Ok? Entonces, siempre te interpela. Todos los textos bíblicos te interpelan. Todos, todos, todos. Ahora, la segunda pregunta, bueno, sé que me van a odiar un poco, pero esta versión es la versión sencilla, ¿verdad? De lo que debería llevar un sermón expositivo. Es la versión simple, diríamos. Pero como a mí me gusta complicarme la vida y también complicársela a mis alumnos, vamos a ver después la versión más amplia, ¿verdad? Que hay una versión más amplia de esto.
Pero la versión simple es esta. Sí, esta es una versión simple y que siguiendo estos 4 puntos, ustedes pueden hacer un sermón expositivo tranquilamente, tranquilamente. ¿Ok? Pero lo que quiero enseñarles no es el camino corto. Quiero enseñarles a que sepan manejar un auto estándar que le llaman o manual. ¿Manual es el automático? No. Ya ni sé, aquí me confundo, hermanos. Bueno, quiero que aprendan a manejar el auto más difícil y ya después el auto más fácil lo van a poder manejar con mucho mayor tranquilidad. Ujú. Pero sí, Noemí, si ustedes siguen estos 4 puntos en la versión simple, van a ser un lindo sermón. Van a ser un lindo sermón. Hermano, disculpe una pregunta. Y otra pregunta, en el 2 que donde dice análisis histórico, literario, gramatical, ¿qué podemos usar para esto, hermano? ¿O Ajá. algo? Sí, eso lo voy a platicar el jueves. El jueves les voy a platicar cuáles recursos ustedes pueden tener. Desde ya les tengo que decir, hermanos, que van a tener que dejar de comer un asado por lo pronto una vez y dejar de comprar coca por lo menos una semana o un mes, porque voy a necesitar que inviertan comprando al menos una Biblia diferente a la que ustedes tienen. Y necesito que todos su momento, yo sé que es re complicada la situación, lo sé, pero hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Y vamos a tener que comprar una Biblia de estudio, una Biblia de estudio. No es lo mismo una Biblia común como la que yo tengo, que no tiene mucha información, que por ejemplo, esta es una linda Biblia de estudio, que es la Biblia Plenitud, se llama, una Biblia Plenitud, muy linda Biblia de estudio. Eh, esta es Reina Valera 60, pero es una Biblia de estudio. ¿Qué diferencia tienen las Biblias de estudio con una Biblia común, verdad? Es que tiene mucha información al pie de página, mucha información. ¿Verdad? Entonces, estas letritas chiquititas que a veces nadie lee, nos ayuda a entender lo que dice el texto acá, ¿verdad? Es una Biblia de estudio porque tiene una concordancia muy buena, muy exhaustiva, que ayuda mucho al momento de la predicación. Esta puede ser alguna opción. Bueno, en la otra clase les voy a dar mucho más. Eh, esta también es una traducción NBI, no, perdón, NTV, que es la traducción viviente. Esta es una Biblia hermosísima de estudio, como no tienen ni idea. Se las recomiendo. No es barata, desafortunadamente, no es barata, pero si ustedes tienen la oportunidad de buscar. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, no sé en qué leyeron ahora lo que ustedes leyeron, ¿verdad? No sé qué Biblia tienen, pero si ustedes tienen una Biblia de estudio y vuelven a leer la Pesca Milagrosa, tal, les puedo asegurar que van a encontrar en la información de abajo, en estas letritas chiquititas, muchas de las cosas que les van a hacer comprender mejor el texto. Que eso es lo que nos ayuda para la pregunta número 2. Ahora, si no tienen, quédense tranquilos, no pasa nada, pero de a poquito, si van ahorrando, en algún momento pueden llegar a comprar su Biblia de estudio. Y si no, hermanos, bueno, San Google, no sé si nos ayuda mucho, ¿verdad? San Google al respecto. No, la verdad que no sé. No consulto mucho San Google para el texto bíblico, siempre consulto el libro o la Biblia en físico. Pero bueno, si San Google nos ayuda, que así sea. Pero si no, sí. Entonces, la pregunta número 2, hermanos, lo voy a decir la próxima clase. Hay que tener una Biblia alterna de otra traducción. Y como les voy a enseñar en la materia de historia de la Biblia, tienen que tener una Biblia evangélica y una católica, sí o sí. Ujú. Si pueden tener eso, wow, sería fenomenal. Un comentario bíblico. Ya en las clases que yo les voy a dar de Biblia, yo les voy a compartir varios comentarios bíblicos que a mi juicio son buenos, ¿eh? A mi juicio.
deben tener sí o sí un diccionario bíblico, sí o sí un diccionario bíblico y algunas otras herramientas. Pero créanme que les ayuda muchísimo, porque a veces hay palabras que aparecen en la Biblia que nosotros no sabemos y un diccionario te lo resuelve, ¿verdad? Lore dice cuáles Biblias que no escuché. No, no, todavía no les digo cuáles, solamente les digo que tienen que tener una evangélica, si se puede decir de esa manera, y una católica, si se puede decir de esa manera. Ya les voy a decir después por qué y cuál les voy a recomendar, pero no, no, no ahora. Eh, bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nati? Tengo unas preguntitas. Una un poquito relacionada con respecto a esto de la Biblia. ¿Hay algunas versiones o hay alguna versión de la Biblia que no sea, digamos, recomendable o apropiada de utilizar? ¿O todas son válidas, digamos, por un lado? Y mi segunda pregunta va un poco para atrás en cuanto a cuando el expositor va a compartir el tema, digamos, generalmente ocurre dentro del ámbito del culto, y hoy hablaba un poco de las características con las que por ahí llega el oyente, ¿no? De estas cosas que le pasan en la vida cotidiana para que lo tengamos en cuenta al momento de la aplicación. Eh, yo lo que veo por ahí como que, digamos, la predicación llega en un punto determinado de toda la experiencia que es el culto para el oyente. ¿Es apropiado que dentro del culto, en los momentos que tiene, digamos, haya, por ejemplo, un estudio bíblico como la escuela sabática, un estudio de doctrina o algo así, antes de la parte del sermón o de la prédica, o es mejor que no lo haya? Bueno, gracias, Nati. Primera pregunta. La única Biblia que yo no recomiendo leer ni tener, la única, es la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová. Es una traducción que aunque se piensa que es Biblia, realmente es una traducción muy mutilada y muy adaptada a su teología. Realmente los Testigos de Jehová han hecho un no sé qué palabra utilizar, algo que no está bien, voy a decirlo ahí, no está bien. Entonces, la única Biblia que no les recomiendo que lean es la nueva traducción del mundo de las Sagradas Escrituras. De ahí en fuera, todas las Biblias pueden leerse. Y ya cuando veamos la clase de historia de la Biblia y sus traducciones, ahí les explicaré estas diferencias y estas bondades que tienen las diversas traducciones y versiones. Pero la única que no es esa. Bueno, el libro del Mormón tampoco se lo recomiendo, pero esa no es Biblia, ese es más como de ellos, ¿no es cierto? El libro del Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es los que no recomendaría. La segunda pregunta que vos me haces, Nati, sí, por supuesto que sí, porque cada uno tiene su propio formato, ¿verdad? Si alguien de una escuela sabática lo hará bajo el formato de un estudio que tiene que estar basado en la palabra de Dios, pero ese es otro formato que utiliza otras herramientas, otra estructura y demás. Y que ayuda mucho porque si vos primero das una escuela sabática con un formato donde puedes dialogar, donde puedes preguntar, donde puedes contestar preguntas, donde puedes generar este cierto debate o cierta apertura a diversos conocimientos, bueno, al momento de la predicación, donde ya no se dan tanto estos elementos que se dan en un estudio de escuela sabática, puede ser muy bueno en cuanto a la diversidad de formas que tenemos para transmitir la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ah, cada una cumple su propósito. Un estudio bíblico, escuela sabática, va más en el concepto de la conceptualización, de estudiar, de por qué pasó esto, por qué pasó aquello, quién era aquello, etcétera, etcétera. Y que incluso hay escuelas sabáticas que tienen también su parte aplicativa. Está bien, todo tiene que bajar en la aplicación. Pero el sermón ya como tal te va a dar cierta
cierta formalidad que puede ser un poco más cálida, ¿no? Un poco más adornada por parte del predicador para llegar al corazón del oyente. Entonces, puede darse, sí, por supuesto que sí. Se pueden plantear las distintas formas. Bueno, Ángela y Celi, las Biblias que nosotros usamos, Reina Valera 60 y Palabra de Dios para Todos. ¿Qué dice acá? Perdón. Nos sirven estas Biblias para el estudio. Sí, 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 sí. A ver, lo que yo les decía en el tema de la Biblia, Palabra de Dios para Todos es muy buena traducción, ¿eh? Muy versionada, pero es muy, muy buena. Sí, sí, Palabra de Dios para Todos. Lo que les quería decir es que depende de la sociedad bíblica que saque las Biblias, ¿no? Habrá unas que sean más sencillas, más simples, digamos, donde solamente ven el texto bíblico. Y habrá otras sociedades bíblicas que produzcan Biblias mucho más exhaustivas en su tema. Miren, por ejemplo, yo tengo esta, vean el tamaño que es. Es una Biblia que utilizo para cuando mis congregantes se duermen en el sermón, les doy una, ¿viste? Y así despiertan. Entonces, es una Biblia enorme, a diferencia de esta, por ejemplo, ¿no? Esta es una Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, más chiquita, más que no tiene. Bueno, este es de estudio, perdón. A ver, les voy a sacar toda mi arsenal. Esta es otra versión. Esta versión es muy linda porque solo es el Nuevo Testamento y tiene cuatro versiones. Vienen cuatro columnas. Entonces tengo Reina Valera 60, Reina Valera 95, Dios habla hoy y lenguaje sencillo. Entonces, ahí están las cuatro columnas del Nuevo Testamento, pero no es de estudio. No tiene mayor información al final. Ahí termina Apocalipsis y no tengo mayores datos atrás. Entonces, por eso no es una de estudio. Esta Biblia que les acabo de comentar, esta Biblia es una NBI, que yo quisiera toda una vida para leer todo esto, pero se dan cuenta, por ejemplo, viene sitios arqueológicos, y aquí, por ejemplo, me viene comentado que era Ur, la ciudad de Ur, donde viene Abraham. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren hablar un poco de Abraham, es decir, viene de Ur de los Caldeos, bueno, aquí tengo toda una información que me habla acerca de qué era la ciudad de Ur, dónde estaba, qué creían, que no, entonces entendemos mejor el texto bíblico. A esto me refiero con tener una Biblia de estudio. ¿Ok? Hay otro, no sé, qué sé yo. Dice acá, bueno, les complicaría hablar sobre la estela del Dan. Ah, no sé, hay un montón de información y trae fotos incluso muy lindas de los lugares. Entonces, eso te amplía muchísimo. Pero como digo, son herramientas que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso del seminario, ¿va? En el transcurso del seminario. Ujú. Bueno, dice Samuel, la NTV, sí, la nueva traducción viviente, muy buena traducción. Bueno, ya estoy metido en otra clase, pero bueno, para que ustedes vayan aprendiendo. Y en Biblias católicas les recomiendo que tengan esta, si pueden conseguir, también es cara la Biblia, pero si pueden la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. Sí, Romy, no, no, ya terminamos la clase, Romy, gracias por estar. Aquí nos colgamos nosotros solo por el tema de las Biblias. Pero bueno, Dios te bendiga, Romy, gracias. Bueno, tenemos la Biblia de Jerusalén, que es una buena, y les recomiendo que sea la cuarta edición, porque a ver, yo tengo la cuarta edición, pero me parece que ya salió la quinta edición. Si pueden conseguir la cuarta o la quinta edición de la Biblia de Jerusalén, muy buena, muy buena. Otra Biblia católica que les recomiendo mucho es la Biblia del Peregrino, si la pueden conseguir. También es una muy buena versión, la Biblia del Peregrino. Y
La otra es la Biblia. Ay, Dios santo, la otra es me olvidé cuál es la otra Biblia católica que pongo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en otra clase. Entonces, eso les va a ayudar mucho. Yo no puedo ahora en clase de predicación porque eso es meterme ya en otro tema. Así que, pero pueden empezar a conseguir. Si pueden comprar, hermanos, hermanas, va a ser muy buena inversión. Muy buena inversión. Bueno, gente linda, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en clase de predicación. De predicación, de espiritualidad. Dios les bendiga. Que tengan un bendecido día y feliz feriado para todos ustedes. Paz, hermanos. Bendiciones.